Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. Bueno, un lujo, un placer estar presentando este libro de Hernán Brienza, El síntoma Milei. ¿Qué decirles de este tema más necesario que nunca? Hernán publicó el primer libro de la editorial 21 años atrás, un libro sobre el cura Bombernik, se llamaba Maldito tú eres, y sobre la iglesia y dictadura. Y creo que, bueno, en ese momento, que fue en diciembre del 2003, estaba asumiendo un tal Néstor Kirchner. No teníamos idea de que se venía una política de memoria, verdad y justicia. Nos decían, no, ¿a quién le interesa este tema? Veníamos del menemismo, el tema de los derechos humanos, y bueno, realmente marcó, bueno, toda una línea editorial que después siguió estos 21 años. Y como siempre, bueno, Hernán muy sintonizado con los temas. Hoy aborda este tema ineludible en el que todos estamos pensando y preguntándonos por este síntoma de nuestra sociedad que apareció. Así que bueno, tenemos una mesa de lujo. Muchas gracias a Pedro Saborido, muchas gracias a Max de Lupi por estar acá a presentar este libro. Los voy a presentar súper brevemente, tenemos poco tiempo y me encanta que ahora dialoguen entre esos tres capos que seguro nos van a hacer pensar mucho. Bueno, les voy a presentar a Pedro Saborido. Es escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y televisión. A fines de los años 80 se dedicó al humor político en Radio Mitre y FM 100. En televisión guionó a Tato Bores, después vendría Magazine for Five, Delicatessen y Todo por 2 pesos. Hasta 2019, junto con Diego Capusotto, hizo el programa Peter Capusotto y sus videos. Es autor de numerosos libros, el último de los cuales es Una historia del amor, de 2024. Max de Lupi es dramaturgo, escritor, comunicador y tecnólogo. En sus trabajos se cruzan la dramaturgia, la memoria colectiva y el pensamiento contemporáneo. Es autor de varias obras, una de ellas en Marea. Estamos muy orgullosos de que sea nuestro autor, El Banco Paz, dentro de la serie Caudillos que dirige justamente Hernán Brienza, y también otros libros como De qué te reís, Entre musas y tallarines y otros más. Y bueno, Hernán Brienza, creo que todos acá lo conocen, es conductor y periodista. En radio condujo Primera Mirada y el último ciclo de Argentina tiene historia. Trabajó en medios gráficos como Tiempo Argentino, La Prensa, Perfil, Crítica, Le Monde Diplomatique y Caras y Caretas, entre otros. Es autor de decenas de libros y bueno, el que les mencionaba, En Marea, que fue su primer libro y mi primer libro, Maldito tú eres, el caso Bombernik, de 2003. Y El Loco Dorrego, que muchos lo conocerán, de 2007, Valiente de 2010, La democracia de los bárbaros, El golem de Marechal, todos publicados por Marea, y su último libro es ¿Para qué sirvió el peronismo?, en 2024. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Max de Lupi, que nos va a contar su mirada sobre este libro. Gracias, Max. Gracias a todos. Gracias. Y él es Vito. Un aplauso para Vito. Vito Brienza. Bueno, nos han dicho que tenemos que ser breves. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hablar de Brienza es difícil porque, para mí es difícil, porque yo soy medio fan. Siempre hablar de Hernán es hablar de un costado, y es el costado de quien es medio hincha, ¿no? O sea, qué sé yo. Es como hablar de un club de fútbol o de una marca que te gusta o que seguís, o de una historia que va más allá de un pensamiento político, porque a pesar de que lo comparto mucho pensamiento político con gente que no soy fanático. Cuando me enteré que había escrito este libro, quiero aclarar que no siempre tengo la mirada de Brienza sobre sus libros. Me tocó presentar algunos, como La democracia de los bárbaros. Terminó en una batalla campal peleándome yo con el autor, yo a favor del libro y el autor en contra del libro. Hicimos un papelón importante, espero que hoy no pase lo mismo. A mí La democracia de los bárbaros es uno de los libros que más me gusta de él, y él no comparte esa mirada.
Afortunadamente estamos de acuerdo en que El Loco Dorrego es no solo su gran obra, sino una cosa que trasciende cualquier momento político. Me parece uno de los libros más interesantes de historia escrito en este país. Cuando me enteré que Hernán saca 3 libros muy rápido, uno no terminaba de leer uno, que ya llegaba el otro, me tocó leer este libro fantástico que publicó hace poco, que creo que nos sirvió a todos. Y después nos sirvió a todos del pensamiento nacional y popular. Creo que estábamos todos muy perdidos cuando saca este libro, que eran 11, y yo empecé a leerla y entonces comenté que era el 9 y el que más me había impactado. Y entonces Hernán me llamó y me dijo: hijo de puta, sí, es el 9, ¿cómo le pegaste? Y yo dije: todavía estamos leyendo igual. Y sentía mucho orgullo por eso. Cuando me enteré que iba a sacar un libro sobre Milei, o me contó de esto, yo tengo algunos amigos que sacaron libros en la Argentina sobre De la Rúa, sobre Menem, sobre Macri, y dije: qué cagada que se vaya a meter en esto, en un libro tan intrascendente, en un libro que va a pasar, en un libro que en 4 meses, 5 meses, 10 meses no va a querer leer nadie. Eso fue lo primero que pensé: qué cagada que Hernán se mete en esto, porque me parecía tan fuerte su obra que me parecía que no iba a acompañar yo, como primer prejuicio tenía cuando lo leí, eso. Y en francés me la puso de nuevo porque cuando lo empecé a leer me di cuenta que no había ido por ese lugar común de escribir sobre Milei. El libro, y acá la editora se va a enojar conmigo y entramos en otra cuestión, pero como también fue una editora me va a permitir decir que el libro tiene bastante poco que ver con Milei. Creo que la mirada de Hernán va mucho más allá, creo que vuelve a hacerlo otra vez con un tema. Y me pasó que cuando empecé a leerlo me acordé de Humberto Eco, que decía que los idiotas habían opinado siempre, pero en los bares. Me acordé de una tía mía, mi tía Iris, que hablaba mucho de medicina, pero no era médica. Y vivía en un barrio de Córdoba, barrio Alberdi, entonces la ampliación que tenía es un barrio muy grande, pero el radio, si uno la georreferenciaba a mi tía, hablaba huevadas a 6, 7 cuadras, nada más. O sea, era cortita la pelotudez de la tía cuando llegaba así con su mensaje sobre cómo sacar las verrugas del cuerpo. Le encantaba opinar sobre la presión arterial, tenía muchos motivos para curar la diarrea, y propalaba ese conocimiento y discutía con los médicos, porque ella sostenía que los médicos no sabían un carajo. Las redes sociales amplificaron esto. Mi tía opina de medicina ahora en modo universal, porque tiene Facebook. Afortunadamente todavía no usa Instagram ni TikTok, pero su expansión, gracias a las redes sociales, de su escaso conocimiento médico, llega con una contundencia impresionante. Bielsa habla un poco de esto en el libro, y a mí me parece que no es un tema menor, es un tema que tenemos que abordar, porque es como cómo llegamos hasta acá, es la pregunta que se hace cualquiera, ¿no? Cuando se encuentran dos y dicen: ¿cómo estamos? Y mal, ajá, y no sé, ¿vos qué pensás? Y estamos mal, y vamos peor, y se queda. Bueno, entonces se hace un diálogo medio de idiotas entre dos tipos, o dos minas, que están tratando de ver para qué lado va el cachazo, como decía mi abuelo, y no encontraron una respuesta. Y entonces viene Brienza y pone el tema capítulo a capítulo, lo va desmenuzando y va haciendo, no solo con las redes sociales, con el impacto de la tecnología, dándonos alguna respuesta de por qué estamos acá. Y es maravilloso. Y entonces el libro, en un momento dado, cuando estás en el capítulo 3, decís: está bien, está hablando de Milei, lo está desmenuzando, está hablando de un adolescente o un niño haciendo política, o una persona muy precaria en sus conceptos, pero también está hablando de nosotros. Y esto yo creo que en la obra de Brienza, a
a mí me gusta definirlo. Alejandro Dolina dice que su mejor amigo es Rolón. Dice, no sé si está bueno, pero es lo mejor que encontré yo, dice Dolina. Y yo digo, qué fácil que es tener un amigo como Rolón, porque Rolón está seguro de todo. Entonces es muy fácil. Tener un amigo como Brienza es una cosa muy incómoda, porque nunca está de acuerdo con vos, siempre está dudando, siempre se vuelve para atrás, siempre te dice, no, bueno, pero habría que dar una vuelta más, gordo, dejate de joder, está buenísimo, no, bueno, pero... Entonces una amiga, Brienza es como ir a la playa con pullover, o sea, es incómodo, le da vuelta, pero finalmente logra en sus libros, logra en sus obras una síntesis, y la síntesis es para qué carajo sirve el análisis de lo que se está haciendo. O sea, estamos frente a una persona, digamos, que ha ocupado distintos cargos, distintas cuestiones, distintos posicionamientos, pero hace realidad un principio y un esfuerzo tremendo que es ser el hincha de River, que vivir en un barrio común, seguir viviendo en la misma casa, y él ahora me puntea porque me dice, yo no quiero eso, pero hay un esfuerzo en una honestidad de vida y una honestidad intelectual que pasa por su crianza, por su padre, por su formación, por Teo, por lo que sea, y fundamentalmente por el peronismo, y por no permitir ciertas desviaciones de ese kirchnerismo tardío que supo justificar un montón de cosas, sino mantenerse sólido en esos principios que necesitamos. Y ahí aparece esa parte de este libro maravillosa donde va a definir qué cosas hemos abandonado como humanos, qué cosas se ven como pecaminosas, qué cosas ya no están de moda, y cómo las trae capítulo a capítulo y las vuelve a poner arriba. No. Sí, sí. De la cuestión fundamental, que es para qué hacemos lo que hacemos y qué cosas hicimos para que esto suceda. Que a mí me parece que son cosas sobre las que no se reflexionan en los medios de comunicación. A veces me pregunto cuando veo el título de un libro, digo, pero este libro es un artículo de un diario, este libro sería para un artículo de una revista, de esas revistas que nos acostumbraron a los buenos artículos, no para un libro. El libro debería estar consagrado para otra cosa, pienso yo en mi boludez, que eso no sé si lo comparten, pero digo, los libros deberían poder agarrarse a los años y volver a leerse. Y me pasa cuando veo estos títulos, digo, uy, otro más. Y Brienza hace exactamente lo contrario. Pone el problema humano, el problema mundial. Me gustaba, se lo escribí, le dije, me parece que, así como decíamos, pinta tu aldea, pintarás el mundo, pinta mi ley y pinta el problema, a la vez, el problema universal que tenemos los seres humanos, el problema de atravesarnos con este egoísmo, de usar herramientas que usan los otros con tal de ganar, y después ganamos y no sabemos para qué ganamos. Y ahí hay una búsqueda que me parece que es un libro extraordinario. Gracias. Gracias, Max. Nos dejas muchas cosas para conversar, para seguir reflexionando. Así que bueno, vamos en principio a abrir el diálogo acá en la mesa y después también los vamos a hacer participar. Bueno, yo quiero decir una cosa a propósito de Saborido y Max de Lupi. Muchos en las redes me han cuestionado porque me decían que mi libro no debería ser muy serio porque me lo presentan dos humoristas. Primero quiero decir que no he escuchado ideas tan inteligentes de dos personas catalogadas como humoristas, como Max y Pedro, y sin embargo muchos intelectuales serios, entren, rompan las barreras, entren, vamos, hagan como en Los Redondos. Y muchos intelectuales serios me han dado muchas veces risa, ¿no? Entonces prefiero a los humoristas que nos hacen pensar a los intelectuales que nos dan risa.
¿Querés decir algo de Milei? ¿Quién es Milei? Lo voy a Milei y se lo escuché. Tengo mamá. Dicho esto, quiero agradecer las palabras de Max y quiero agradecer a Constanza por la paciencia, porque es verdad que mi primer libro lo saqué por Marea, pero también es cierto que hace mucho que no publicaba en Marea y me lo debía. Para mí Marea es siempre volver como a mi casa. Y nada, estoy un poco conmovido porque vino más gente de la que pensaba que iba a venir un lunes a un libro sobre Milei, pues están saliendo 10 libros sobre Milei. Y hay muchos amigos, pero también hay mucha gente que no conozco, por suerte. Así que y ahora sí le voy a dar el micrófono a Pedro, que va, con el cual vamos a No voy a hablar. No, ya sé. Primero, no lo leí. Todavía. Estoy esperando la versión de Franchella en Netflix. Pero no lo leí porque tengo una serie de problemas el fin de semana tremendo. Pero a mí me pasó algo como lo que le pasó a Max en otro año de che, otro libro de... Pero hay algo también que me hace suponer que me va a ocurrir, porque es verdad, he vivido muchos momentos incómodos con el amigo Brienza, siempre fue como una especie de panperonista, que, digamos, dice lo inconveniente, pero no por simple provocación, sino por tomar una distancia emotiva con algo para poder solucionarlo. Es decir, yo siento, muchas veces no quiero hablar de Milei porque siento que estamos atrapados en una indignación y en una estupefacción y no podemos dejar de hablar de este tipo. Y supongo que, y voy a empezar a decir algo que hubiera dicho Brienza, supongo que habrá pasado en su momento con Perón, ¿no? Un montón de peronistas que no me dicen, es increíble este tipo, mirá lo que hace. Opera con un nivel de sorpresa y de vocación de poder y me voy a animar a decir, de insolencia admirable y hasta envidiable. Me hubiera gustado tener algo de eso últimamente, ¿no? Ese nivel de insolencia, de vocación, de seguridad. Pero bueno, la verdad que estoy un poco cansado de estar indignado. Porque la indignación es una especie de, digamos, la forma más elegante de la impotencia, ¿no? Uno se indigna y no hace nada, es decir, vamos a suponer, se le rompe uno el calefón, descubre que hay algo adentro que se llama, ¿cómo? Termocupla. Ese día lo descubrimos, ¿sí? Uno hasta que no tiene un problema en algo no sabe cómo se llama es como la próstata, no te das cuenta, no sabes. Pregúntale a un chico de 8 años, ¿qué es la próstata? No sé, te dice. Además, yo tenía un amigo que pensaba, un conocido que pensaba que la próstata era una enfermedad, porque lo escuchó al tío hablar de la próstata y pensaba, y vos también tenés próstata. No, ¿qué voy a tener? Yo estoy sano. Y ahí aparece algo, o nos indignamos, y yo la pregunta se la hago a Max antes de hacérsela a... ¿Es un libro para indignarse o es un libro para tomar distancia y ver cómo se desarma el calefón? ¿Se entiende, no? Es buena la pregunta, es muy buena. Y vos sabés que a mí me pasa que yo había leído Espejo, libro que recomiendo. Está buenísimo eso, porque yo presento el libro y hablan entre ellos. Bueno, después lo leen. No, había leído Espejo, el último... Nunca se sabe cuál es el último libro de Brienza, que es este, pero probablemente ya haya escrito otro en este momento que estamos acá. Había leído Espejo, un libro con Damián, es un libro extraordinario, y extraordinario por la cara que mete. Cuando vos lees, digamos, nosotros estamos acostumbrados a 1000 libros sobre el Che Guevara, 10.000 libros sobre Lenin, 3.000 libros sobre los revolucionarios consagrados, pero poca gente se acuerda o pone el énfasis en aquellos tipos que fueron casi
no anónimos, sí conocidos por la prensa de su época, pero no traídos al presente. Espejo es justamente eso, el ensayo de Espejo es agarrar el nieto de Espejo y que el nieto de Espejo venga y te diga, che, bueno, mira, yo más o menos sospecho que va por acá la cosa, y empiezan en un diálogo. El libro es extraordinario, perdón que me detenga un segundo en otro libro, en la presentación de este, pero seguramente es un poco como contar la historia desde otro lugar, ¿no? Desde otro compromiso. Y ahí cuando yo leí Espejo me daba cuenta que los conflictos son más o menos los mismos, los volvemos a repetir. O sea, hoy podríamos estar en el mismo lugar. Y yo creo que mucho tiene que ver algunos comunicadores de muy bajo. Yo creo que voy a tomar las palabras de María Sioane. El periodismo argentino, decía ella, ha caído en un vuelo de martineta, decía, que ese vuelo bajo, rastrero, perdón, pero de propios y ajenos, hay que decirlo, que han bajado el nivel de la discusión a una cosa que no nos merecemos. Nosotros no nos merecemos esto. Y yo creo que acá, y ahí le contesto a Pedro, por eso hacía referencia al libro anterior, acá hay una cuestión que no es cómo arreglamos el calefón, sino quién carajo prendió el calefón. O sea, yo acá digo, hay una búsqueda de qué pasó y cuál fue el fenómeno, pero también de un compromiso en cuanto a no qué tenemos que hacer, sino sobre qué carajo tenemos que reflexionar, qué le pasa al mundo. Yo, es inevitable pensar en Francisco, perdón, porque ahora estamos todos leyendo a Francisco y todos viendo, qué carajo, qué crack era, y bueno, pero había gente que sabía que el tipo era crack antes, ¿por qué no lo dijiste en su momento, no? Y yo siento que con Brienza pasa un poco lo que pasa con Charlie con sus discos. 3 años después le dicen que eran buenísimos. Bueno, loco, compré el disco. Déjame, decía Charlie. Y creo que con Brienza pasa eso. Hay gente que me dice, leí El Loco de Dorrego, pero lo sacó hace 10 años, hijo de puta, lo venís a leer ahora. O sea, creo que con Brienza tenemos una cuestión de cosecha tardía, que me parece que hay que enmendar eso. A Brienza hay que leerlo. Yo a veces lo he dicho esto, pero está Mario Paoletti, un poeta extraordinario. Los invito a que lean la historia del Independiente, el diario del Independiente de La Rioja, que es con Angelelli y con todo. Y Mario Paoletti, hablando de González Tuñón, dice, lindo tipo el Tuñón, hay que leerlo. Y yo creo que me gusta eso de Brienza, ¿no? O sea, hay que leer a Brienza, y hay que leer este libro. Hay que leer este libro, y no pensé venir acá a decir esto, él me invita a mí a presentar Espejo, y yo estaba en Europa, no pude, y me invita a presentar este, y dije, qué cagada, siempre le pifio, dije yo, ¿no? Y al contrario, estoy muy contento, me hubiera encantado estar en el de Espejo, pero estoy contento con esto, y quiero celebrar que se juntan dos incómodos, Marea, y porque sería injusto no poner a Marea en el lugar donde está como editorial. Cada libro de Marea debería llamarse Ganando Amigos, porque pone una incomodidad en los títulos, en lo que recupera, y ahí me parece buenísimo lo tuyo. No es solamente arreglar el calefón, sino cómo carajo funciona. Hay algo ahí que aparece siempre como una constante, me parece que es el lugar de donde te plantás frente a algo, ¿no? Me pasó desde hace años, siempre me viene pasando vos, que cada vez que nos ponemos a charlar vos, tomás el lugar también de una hipótesis, salir del automático de donde estamos, que no lleva a ningún lugar, que quiere decir ese diálogo que él dice, ese diálogo que es repetido. Qué increíble este tipo, mira lo que hace, parece una dictadura. O sea, ese loop de donde no podemos salir, la manera que sabe salir de ese loop es atreverse a uno pensar en un momento en que las cosas no son como nos gustaría, ¿no? Me acuerdo aquella vez que dijiste, ¿qué pasa? Queremos hacer y seguir lo que quiere hacer el pueblo.
¿qué pasa si el pueblo en un momento es de derecha? ¿Qué hacemos con eso? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Me acuerdo y el año pasado, cuando se cumplieron los 50 años del asesinato de Mujica, Carlos tenía una frase que decía que se hizo peronista cuando vio que el pueblo era peronista, ¿no? Y la pregunta es si hoy Mujica se haría peronista cuando vio que el pueblo votó a Milei. Por supuesto, la ironía está ahí, es dolorosa, y la hago para que pensemos, para que nos duela un poco, ¿no? Pero también habría que pensar seriamente sobre qué ocurre con esa mayoría que tiene minorías internas, pero que hay allí entendió que había que sacudir y hacer resetear el sistema político argentino, ¿no? Porque Milei en algún punto es un reseteo. Bueno, tiramos la bomba atómica para que todo se destruya y ver qué pasa después. Ninguno de los votantes de Milei hoy están muy orgullosos del proyecto que votaron. Más allá de que lo apoyen, más allá de que todavía tengan formas de sostener su voto y su elección, no es un voto que los llene de orgullo, más allá que a los reductos de intensidades que son cada vez menos interesantes. Las intensidades en la política son cada vez menos interesantes. Yo he formado parte de una gran intensidad muy fuerte y cuando veo otras intensidades digo, dudo un poco de mi propia intensidad, ¿no? Si no debería haber sido un poco menos intenso en esa forma de pensar la vida. Sin duda la intensidad tiene algo de belleza, ¿no? Tiene algo de belleza, pero también te quita la oportunidad de por un momento atreverte a hacer otro y atreverte a hacer ese que hoy sentís que estás diciendo otra cosa. Yo me siento lindo, Pedro, porque voy a decir algo que está mal. Está muy bien, eso estamos esperando. Que me dio un poco de... Yo siento un poco de lástima por Milei. Yo sé que esto para mí es un pobre muchacho. Es un pobre muchacho que tuvo la oportunidad, un día que llegó y lo votó la gente, pero creo que ahí hay algo de virtud en esa cultura propia, ¿no? Donde por algo un sector prefirió a alguien que había sido víctima toda su vida que a un político profesional, y eso me parece que se vio en el debate, ¿no? En el debate donde vos veías un político profesional y una persona que estaba rota como cualquiera de nosotros, ¿no? Porque todos estamos rotos, pero no rotos en el sentido de disfuncionales, sino rotos en el sentido de dolidos, ¿no? Todos tenemos un dolor adentro, y yo creo que la política no tenía dolor adentro. La política era una serie de señores profesionales que decían lo que había que hacer, pero que no entendían el dolor, que no entendían el dolor de los demás, que no entendían el dolor de la frustración individual y colectiva que llevamos todos adentro, ¿no? A mí está mi hermana acá, ¿no? Marina, que nos miramos todos los domingos, mis viejos murieron hace unos pocos años, aprovecho para mandarles un saludo ahí donde no estén, pero nos miramos y decimos, che, nuestros viejos vivieron mejor que nosotros. Y yo sospecho que Lito va a vivir peor que yo. Ahora, ¿cómo salimos de esa frustración individual? Porque si vos lo mirás en términos colectivos, la Argentina está peor que en el 50, está peor que en el 60, está peor incluso que en el 2010. Y sospechamos que vamos a estar peor, ¿no? Esa frustración colectiva en algún punto rompe cualquier línea de esperanza. Entonces, si estamos frustrados, si no sabemos qué hacer con esta argentinidad, ¿por qué no resetear el sistema político? ¿Por qué no votar un tipo que destruya todo? ¿Por qué no votar un tipo que hable desde el dolor más terrible que puede hablar una persona, que es haber sido traicionado por sus padres, ¿no? Esa lógica del dolor me parece que me llevó a mí a investigar a Milei, ¿no? Por supuesto que esto no lo digo en el libro.
No, pero es lo que te llegó, también. Es lo que me llegó. Hay algo que de pronto también... Sí, la postura sobre Milei no es una postura que solamente dice Milei es un cipayo, nos endeuda con el Fondo Monetario Internacional. Esas cosas las sabemos todos, ¿no? Va de suyo que Milei es eso, ¿no? Va de suyo que el neoliberalismo es atroz, es cruel, pero hay algo más allí, y es que me parece que Milei no es un hacedor. Como dice el título, es el síntoma de una Argentina fallida, de una Argentina que no pudimos construir, de una Argentina que no pudimos construir los peronistas, pero que tampoco pudieron construir la clase dominante argentina, porque el neoliberalismo siempre falla. Falló en el 81, 82, falló en el 2001, y en la larga, en el 96 con el tequila largo, falló con Macri, y va a fallar con Milei. Es decir, es una Argentina en la cual todos fallamos. Es cierto, hay un empate, puede haber un empate hegemónico. Es cierto que, en mi opinión, los mejores gobiernos siempre han sido los peronistas, ¿no? El segundo gobierno de Perón y los 3 gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Los números me avalan, además, ¿no? La pobreza la bajamos del 56% al 25%. Digo, hay una serie de factores donde uno podría decir, bueno, nos quedamos solo en el consumo, sí, podemos hacer autocrítica, podemos hacer, pero hay algo también de esa imposibilidad de que cuando parece que encontramos un rumbo también lo destruimos. Pero hay algo peor, y es que Milei es síntoma del propio fracaso del peronismo, no como autocrítica, sino como visión real, porque ya no se canta más vamos a volver. Y no se canta vamos a volver porque por la sencilla razón de que volvimos en el 2019 y no nos fue bien. Y no hicimos lo que debíamos haber hecho. Y no es que no lo hizo Alberto, no lo hizo nadie de ese gobierno peronista que incluía al kirchnerismo, ¿no? Entonces, ¿por qué enojarse con un pueblo que vota algo para que vos vuelvas y vos no haces lo que el pueblo quiere que vos hagas? Y digo, no es una autocrítica, es solamente una explicación de por qué el síntoma Milei. Y además, Milei no vino a hacer nada nuevo. Milei puede insultar a cualquiera, porque hace 2 años le gatillaron en la cabeza a una vicepresidenta y el sistema político no dijo nada. Pero el sistema político no dijo nada porque ya está roto el pacto democrático argentino. Nadie cree en la democracia. Nadie cree que la democracia se eduque, se come, se cura. Nadie cree que la democracia represente a alguien. Y nosotros como periodistas no nos animamos a cuestionar porque estamos en lo políticamente correcto. No rompemos ni siquiera las vallas que nos permiten entrar al salón a los días que quedaron afuera. Digamos, nos hemos enamorado tanto de lo políticamente correcto, nos hemos enamorado tanto de cierto institucionalismo que nos hemos olvidado de lo sustantivo de la política. Y lo sustantivo de la política es, en mi opinión, romper las lógicas de lo constituido, de lo estatuido, ¿no? Y en eso Milei vino a romper lo estatuido. Y lo vino a romper en un lugar que a mí me resulta odioso, pero rompe lo estatuido. Yo estoy en contra de la progrefobia que está de moda en sectores que se autodenominan exageradamente peronistas. Pero cuando miro los discursos, y cuando miro el discurso de Milei con compañeros que son más progresistas que yo, lo que escucho es la indignación. Lo que escucho es la mirada hacia Milei desde la postura ideológica. Y lo que no ven es que es un tipo parado frente al sistema político, insultando al sistema político, que no le dio respuestas a la mayoría. Entonces, ahí hay algo, en uno de los capítulos que habla de la parresía de Milei, hay algo del decir veraz del cual habla Foucault en los años 80, que a Milei lo engancha. Cuando Milei dice soy el topo en el Estado destruyendo el Estado, está diciendo algo que es verdad. Y se la banca. Y se la banca. Y es honesto en eso, aunque mienta. Aunque viva mintiendo, es honesto en su decir. Eso es lo que tiene de terrible Milei. Porque no cabe duda
Es decir, es muy interesante que cuando Milei miente, titubea, ¿no? Eso es muy interesante analizar el discurso de Milei. Cuando Milei miente, titubea. No sabe qué decir, no sabe cómo hablar, le molesta que chiflen al lado, le molesta que zumben al lado, ¿no? Pero, sin embargo, hay momentos en los cuales él es claro, a él lo asisten la fuerza del cielo. Por supuesto que todo mesianismo es peligroso y todo mesianismo tiene una lógica de otredad donde nosotros somos mandriles, donde nosotros somos, ¿qué más somos? Somos orcos, ¿no? Somos aquello que hay que erradicar. Por supuesto que esa lógica mesiánica es una lógica que finalmente termina en una lógica de otredad que si no te extermina físicamente, te extermina simbólicamente. Pero a veces hay que tener algo de mística para hacer algo. A veces no puede ser todo cálculo, no puede ser todo medición de acumulación política. A veces hay que saltar, hay que mandarse un piletazo, ¿no? Y yo creo que el peronismo ha dejado de mandarse piletazos. Ahora, no quiero decir que Milei es culpa del peronismo, porque eso sería una sencillez y sería una soncera. Yo creo que Milei es de alguna manera síntoma de la decadencia de un sistema cultural argentino determinado. Que no es que la gente ya no lee más a Borges, como sería, que hay una crisis cultural, la gente no lee más a Borges. No, creo que el sistema cultural consiste en no tener parámetros, ni valores, ni principios morales para poder ponernos de acuerdo. Digo, voy a decir una... Decilo. Sí, pero en los años 70 sabíamos que matar estaba mal, pero era una decisión determinada que se tomó con gravedad. Con gravedad, yo diría, de todos los sectores que participaron en ese momento. Pero había gravedad. Digo, hoy creo que no hay posibilidad de decir matar está mal. Porque si vos matás al otro, bueno, finalmente era un cuca, era un kirchnerista. Si vos matás a un mileísta y lo agarrás a trompadas a estos periodistas, bueno, nos reímos, cómo corrieron, al final dicen corren zurdos pero corren ellos. Cuando le pegan a Navarro, nosotros decimos qué barbaridad, le pegaron a Navarro, la violencia política, la violencia discursiva. Pero cuando le pegan a Fran, no sé cuánto, ese muchacho, todos decimos qué bien, cómo lo hicimos correr, ¿no? Y cuando le pegan a Navarro, ellos dicen qué bien, cómo lo hicimos correr. No hay gravedad en la lógica de la violencia discursiva y la violencia política. No hay parámetro para decir, che, pará, no está bueno que un juez de la corte se nombre por decreto. No está bueno, aunque lo hagamos nosotros, lo hagan ellos, no está bueno. Esa falta de parámetros hace imposible la conversación, hace posible el diálogo inclusive entre adversarios, inclusive entre enemigos, te diría. Porque una tregua se hace con el enemigo, no se hace con el amigo, ¿no? Una negociación no se hace con el que piensa como uno. Una negociación se hace con el que piensa en contra de uno. Si no, no negociar. Yo con Pedro y con Max me puedo poner de acuerdo rápidamente, podemos discutir sobre cualquier cosa, pero nos vamos a poner de acuerdo. No es necesario negociar. Uno negocia con el enemigo. Ahora, si no hay parámetros para negociar, no hay posibilidad de estructurar un sistema cultural propio. Y no hay posibilidad de estructurar un Estado-nación sin un sistema cultural. No que nos permita ponernos de acuerdo, porque no estoy hablando de la banalidad de la unidad nacional. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de quizás la banalidad de reconocer la humanidad de todos los que estamos adentro de este sistema político. Y eso me parece que es interesante plantear. No hay parámetros. Yo voy a decir algo acá que como peronista me es muy doloroso. Pero no hay parámetros y cuando nosotros pensamos en los 70 y cuando el gobierno hace revisionismo berreta de los 70 y dice no son 30.000, no pasa nada. Digo, importa la cantidad, es un negacionismo estúpido.
El problema es cuando Villarroel habla del 73 al 76. Porque ahí no hay que sacarle el culo de la jeringa, porque ahí rompe el relato que nosotros habíamos construido. Porque nos dice, che, ¿qué pasó con las organizaciones político-militares entre el 73 y el 76 un gobierno democrático? ¿Y qué pasó con la represión ilegal del gobierno peronista entre el 74 y el 76? ¿Nos vamos a seguir haciendo los boludos sobre eso? Y ahí es donde hay unas verdades que rompen nuestras propias estructuras políticas y donde es necesario volver a repensar qué es lo que nos está diciendo la derecha o qué es lo que nos está diciendo Milei cuando nos discute la política. Cuando nos dice, perdón, no le dejé hablar a usted. Cuando nos dice la justicia social es una aberración, no hubo ninguno de nosotros capaz de decir, che, pará, la justicia social no es una aberración por esto y esto. Lo que dijimos es, te van a sacar tus derechos a gente que no tenía derecho. Entonces vos ibas y le decías al trabajador, porque si no nos votás, encima lo psicopateábamos, si no nos votás, vas a perder las vacaciones, las jornadas de 8 horas, vas a perder las horas extras, vas a perder un montón de beneficios que no tenés. Y el tipo te miraba y dice, gracias por darme el argumento necesario para votar a Milei. Pero porque nos habíamos acostumbrado a que la mejor interpretación de la justicia social ya la habíamos dado en el 2003, pero nunca pensamos que era la justicia social para una persona del 2023, donde el mercado de trabajo cambió radicalmente, se transformó absolutamente y no era el mismo mercado de trabajo del 2003. Entonces, el gran pacto social democrático del 83 lo hemos destruido entre todos, haciendo que la democracia sea ineficaz e ineficiente. El gran pacto de la justicia social de los 40 lo vaciamos de contenido y lo repetimos tanto como vieron cuando éramos chicos que repetíamos una palabra, blanco, y como a los 2 minutos de repetir la palabra blanco no sabíamos qué significaba la palabra blanco y no sabíamos ni siquiera repetir ese significante. Bueno, también nos pasó lo mismo con ese pacto de la justicia social. Y hay un tercer pacto que también rompimos, que es el pacto de la educación, que es el pacto de Julio Argentino Roca en 1884. El único pacto que el liberalismo conservador se animó a hacer con la sociedad, que es el de darnos la educación pública igualitaria, lo rompimos. Lo rompimos porque los funcionarios peronistas mandaban a sus hijos a colegios privados. Lo rompimos porque la educación pública, más allá de todo el esfuerzo que hace el sistema público, no sirve para contener y para igualarnos como sociedad. Y yo creo que la ruptura de esos 3 grandes pactos sociales desemboca en que el Estado-Nación argentino, ese sistema cultural, no tenga la solidez para poder defenderse de un tipo que hace cualquier barrabasada. La palabra barrabasada está mal dicha porque parece que Barrabás era un bandido rural muy querido por el pueblo judío, por eso lo eligieron al lado de Jesús. Pero digo, utilizo ese significante porque es el que más rápido me sale, ¿no? Milei puede hacer barrabasadas porque el Estado-Nación argentino está en decadencia. Ustedes fíjense que las derechas europeas y la derecha norteamericana, si se pudre mi hijo, estamos muertos. Chao, Vito, se aburre hasta mi hijo. Aburro hasta mi hijo, dice, este pibe. No, mi papá es un bajonazo, dice que a mí me va a ir peor que a él, dice. Yo voy a matar a mi padre. Y fue a ver a una conferencia de Claudio María Domínguez. A ver si levantamos un poco. Bueno, estaba tan enojado que no... No, cerrá. Te conmovió lo de tu hijo y es verdad, porque hay algo que yo también quería decir a Max hace de todo, pero es uno de los tipos que desde hace años yo lo escucho hablar con una pasión en la aventura de la tecnología, que es una aventura también que nosotros dejamos, ¿no? O sea,
Y estamos todo el tiempo como refugiándonos en romanticismo, y cuando aparece algo como la inteligencia artificial, el síntoma es, no, ¿cómo va a haber inteligencia? No va a quitar el trabajo, en vez de salir a domar ese potro. Hoy justo vi una revista de peronismo llamada Mundo Atómico, ¿no? Cuántas cosas por ahí fuimos dejando en pos de una especie de autocomplacencia en la que suponer sentirnos los mejores era lo que automáticamente nos iba a llevar a ganar. Ser mejores y tener razón automáticamente nos lleva a ganar. Y suponer que un montón de gente que en ese momento estaba decepcionada, en realidad lo hacían precisamente despreciar al resentido, despreciar al frustrado. Cuando el peronismo se hizo también de resentidos y frustrados, el primer peronismo. Y muchas veces yo me animé a pensar si Milei no era como una especie de 17 de octubre de Twitter, en el cual aparecía el derecho a que un montón de gente no estaba siendo representada. Viajé en avión el otro día con la diputada de los Patitos, ¿cómo se llama? Lourdes Arrieta. Y en el momento supuse, digo, bueno, esto también es la Argentina, hay un montón de gente que es así, que necesitaba ser representada. Evidentemente no estábamos cubriendo, estábamos representando a una gran porción, pero no en una... entendiendo que la democracia también es un montón de gente que tiene derecho a cambiar de opinión. Siempre despreciamos nosotros a los que cambian de opinión. Pero resulta que la democracia precisamente está hecha de gente que cambia de opinión. Ese 20% que dice, le voy a dar un tiempo a Milei. Y entonces uno se enoja, ¿cómo le vas a dar un tiempo? Y el tipo lo que nos está diciendo es, mira, no voy a dar la vida por Milei, le voy a dar un tiempo, como nos lo dio a nosotros, ¿no? Y entonces entender que hay algo ahí que es no haber sido lo suficientemente humanos para entender a un montón de gente que pasaba por un montón de frustraciones que nosotros las deberíamos postergar en función de la ideología. Se me da un poco de vergüenza hablar de tecnología delante de Mac, pero bueno, pero es algo, claro, pero es la primera vez. Me llama la atención esto. Escucho inteligencia artificial y me entero que el único tipo que está metiéndose por el conurbano con inteligencia artificial que conozco es Max. De verdad, no lo digo como... Pero hay algo que me llama la atención. Yo recuerdo una de las películas que le hacían a Perón, es que utilizaba la radio y la televisión para adoctrinar a las masas, ¿no? Claro, pero es la queja que en el momento... Y ahora nosotros estamos diciendo, no, porque ellos utilizan la inteligencia artificial y las redes para adoctrinar a las masas. Sí, les daban el cerebro. En este momento nos convertimos en una especie de la unión democrática. La unión democrática con un tipo que decía hay que destruir el sistema político, hay que destruir la energía, hay que destruir a la casta, y nosotros quedamos en lugar de la unión democrática diciendo, no, bueno, hay que defender la democracia, hay que defender, y defendíamos fantasmagorías que no eran eficientes para un 50% de la población. Pero a ver, Max, vos alguna vez, voy a usar una metáfora, no es cierto, te estoy esperando que agarre, está ahí el micro. No, yo no soy amigo de las metáforas futbolísticas, pero creo que el fútbol ha sido creado, entre otras cosas, para proveernos de metáforas. ¿No? Yo nunca vi a una hinchada quejándose de que el otro equipo juega mejor. ¿Se entiende? Imagínense usted, o el ajedrez, una persona dice, pero hijos de puta, juegan mejor que nosotros. Así no. Eso somos nosotros. Nos quejamos de que juegan mejor. A veces. Bueno, en realidad en el libro, página 91, hay un capítulo dedicado a la inteligencia artificial. Comparto bastante el análisis de Brienza. A mí me gusta mucho un capítulo que empieza en la página 14, es cortito, termina en la 24, y es sobre la revolución, ¿no? Esto que habla Milei de la revolución, Brienza ahí empieza hablando de los revolucionarios, de la Revolución Francesa, de Lenin, de todos los ejemplos, y culmina maravillosamente diciendo, hoy la palabra revolución sirve para vender una crema, sirve para cualquier cosa, la podría aplicar para cualquier cosa, a nadie se le hubiera ocurrido usar la palabra revolución. Si nosotros vamos al significante de las palabras, a lo que nos constituye, y acá yo lo uno con lo de Pedro y digo, el problema de no estar a la altura
como decía el gobernador Rodríguez Sá, decía, si uno no está a la altura del desafío de los tiempos, no puede ser peronista. Y ahí sacó el eslogan, hay 2019. Yo quiero recordarle a ustedes que todos, cuando Rodríguez Sá dijo hay 2019, nos cagamos la risa, creíamos que había Macri para 8 años, había amigos que decían, se quedan para siempre, nunca más se van a ir. ¿Se acuerdan de eso? Porque si no estoy hablando solo, y muchos estábamos acá, éramos los mismos que estamos en esta sala. Se paró Rodríguez Sá y dijo, no sean boludos, estos tipos, hablando de Macri y de su gobierno, no pueden aceptar el desafío de los tiempos porque vienen con recetas viejas. O sea, no va a aguantar. ¿Por qué me doy cuenta que no va a aguantar? Porque no innovan, porque no aceptan el desafío de los tiempos. El tema es que el peronismo tomara el desafío de los tiempos y ahí hubo 4 o 5 cosas que fueron lamentables, porque cuando nos dan la pelota... Apareció la metáfora futbolística. Claro. Cuando nos dicen, bueno... Hoy es un buen lunes para hablar de fútbol. Se agotó Macri, jueguen ustedes. Hubo ejemplos. Quiero ponerles 2 ejemplos porque si no nos vamos a hacer la inteligencia artificial y me quiero quedar en el libro. A eso vinimos. Pero una vez me llama un funcionario y me dice, vamos a alargar Mercado Libre. ¿Cómo? Mercado Libre ya existe. Correo Compras. Boludo, se llama Correo Compras. Vamos a ir a competir con Mercado Libre. No te metas, le digo yo. El tipo me dice, ¿cómo no me meto? No te metas, boludo, te va a cagar trompada Galperín, vas a ir a jugar una cancha. O sea, son Deportivo Cambaceri contra el Real Madrid. No te metas. El tipo se metió igual. Y le digo, no larguen eso, es un error. No es por el comercio electrónico. Y le digo al tipo, por supuesto en la confianza que se tiene con un amigo de toda la vida, que da la puta casualidad que es ministro, ¿ok? No en el sentido de que yo estaba asesorando a un ministro, sino por edad, yo ya tenía la edad de los ministros, solo que yo soy más bruto, no era ministro. Pero bueno. Entonces le digo, Perón hubiera hecho ministro a Galperín y hubiera metido en cana a Velocopit. Tu problema es Velocopit. Tu problema no es Galperín. Galperín es un tipo que tiene un shopping. Es como ir a meter en cana al dueño del Alto Avellaneda. No seas boludo. No compitas. No vas a poder. El Estado no tiene esa velocidad, ese desarrollo. Pero sí podés meterte en la salud. Y eso es peronista. Y si vos lográs que la tecnología iguale las condiciones en salud y en educación, nosotros tenemos subsistencia. Bueno, obviamente no gané, ya lo es. Y hizo Mercado Compra, Correo Compra. Entonces le digo, me vuelve a llamar y le digo, no pongas correo gratuito, no pongas la entrega gratuita, es un error. Me dice, no, costo hundido, tenemos todas las Sprinter al pedo. Claro, tenía las Sprinter del correo que ya nadie usaba, camionetas Mercedes-Benz que costaban un huevo. Entonces le digo, vas a salir en los diarios. Dicho y hecho, un pibe en Mendoza pidió una bolsa de chupetines y le mandaron una Sprinter. ¿Y qué hizo Infobae? Dijo, piden una bolsa de chupetines y se lo llevan a la casa con una Sprinter que gastamos todo. Iba a poner un segundo ejemplo, no lo voy a poner porque es más vergonzoso aún. Y tiene que ver con Tecnópolis, esa gran creación que fue Tecnópolis, y cómo caímos en Google. Cómo caímos en la imposibilidad de negociar con Google, que nos rompía todo nuestro sistema cognitivo. Bueno, no importa. Para terminar, aceptar el desafío de los tiempos está en este libro, está en esta reflexión de decir, no se trata de un eslogan, volver mejor, el amor del otro. Bueno, los eslogans ya en este mundo hay que decir cómo se hace una licitación con inteligencia artificial, cómo se maneja una cadena de bloques, cómo se le da trazabilidad a las licitaciones, cómo volvemos a recuperar nuestro sistema educativo, que no es el mismo, que no es áulico y que hay que animarse a decirlo, hay que animarse a romper las condiciones de una nueva forma que tiene que ver con la tecnología, pero que tiene que ver con la democracia, ya termino, con la democracia y con respuestas políticas. ¿Qué carajo hacemos con la educación? ¿Qué carajo hacemos con la tecnología en la salud? ¿Qué carajo hacemos con el desafío de los tiempos que se vienen?
porque nosotros tenemos una responsabilidad que ellos no tienen. Ellos tienen una sola responsabilidad, que es ganar guita. La nuestra es otro campo, ellos juegan básquet, nosotros jugamos fútbol, es otro juego. Tenemos la necesidad de recuperar políticas estatales que tengan que ver con el nuevo uso de tecnologías emergentes en el mundo. Y yo creo que en ese capítulo, página 91, ¿lo están leyendo? Está esto que les digo, por eso el libro me parece extraordinario. Bueno, muchas gracias a todos. Fue una mesa impresionante. La verdad que Brienza creo que empezó a escribir el próximo libro acá en vivo. Lo voy a desgrabar porque realmente fue impresionante la cantidad de conceptos que tiraste. Espectacular. Bueno, y también muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a los dos. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente la Feria del Libro es así, hay muchísimos eventos por suerte y bueno, ahora viene otro. Ahora. No, Laje. Después de algunos se quiere quedar, no se vaya ninguno, quédense todos. algo de Perón. Algo de Perón. Más o menos, quédense. Bueno, vamos a dar la palabra a Hernán. Solo un detalle que yo sí también te quería preguntar algo, porque no puedo dejar de pensar en esta semana que murió Francisco. Escribiste algo muy lindo también sobre eso, y el libro tiene un capítulo increíble que habla de la patologización que salió de la bondad, y como que distinto a la reacción popular que hubo, como si de golpe la gente se hubiera acordado que existe la bondad, que existe otra cosa, y hay como una conmoción en este momento que creo que tiene que ver con esto que vos describís, de que la gente estaba rechazando de alguna manera la bondad. Sí, en ese capítulo hablo un poco del... si hubiera sabido que era así, no me hubieran escuchado toda la tarde. En ese capítulo hablo un poco del síndrome del caballero blanco, ¿no? En internet anda dando vueltas por ahí un Reels que habla de... Bueno, hay muchos Reels que hablan del estoicismo, ¿no? El estoicismo es una gran escuela filosófica, siempre y cuando no la use la derecha para hacerte resignar de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Digamos, el estoicismo puede ser revolucionario, puede ser reaccionario. En este momento el estoicismo está utilizado por la reacción, reacción como la lógica de no emancipación del hombre y de la mujer, ¿no? Nosotros creemos de alguna manera, nosotros los cuatro que estamos en esta mesa, así lanzamos la campaña, creemos en la emancipación del hombre y la mujer. Emancipación en el sentido más amplio del término, ¿no? Y sin ponerle demasiada fantasmagoría, ¿no? que es recuperar lo humano y hacer de lo humano lo mejor posible. Me olvidé que estaba mintiendo, esto es la edad, ¿no? El síndrome del caballero blanco. Era fantástico ese reel, porque decía que te hacía esta serie de preguntas. ¿Vos ayudás a los demás sin que te lo pidan? ¿Te agachás a levantar a alguien si se cae por la calle? Si una persona en tu trabajo le va mal, ¿vos lo ayudás? Bueno, si respondiste el 87% de estas preguntas que sí, es posible que sufras del síndrome del caballero blanco, que es hacer el bien aún contra tu conveniencia, ser solidario sin que nadie te lo pida. Era un manual de hijo puté, ¿no? Es impactante, ¿no? Como te enseñan primero a aguantar el dolor, a aguantar la pobreza, a aguantar la exclusión, y después a no solidarizarte con nadie, porque si no podés tener el síndrome del caballero blanco. A mí, perdón, rápido, no, y termina vos, porque digo, también nos olvidamos de decir, che, es bueno hacer comunidad, es bueno hacer las cosas colectivamente, porque también nos conviene. Sí, claro. No simplemente porque nos da una altura moral y ética. La gente se juntaba, venían los canos y hacían una mutual, y el centro lucense, los gallegos, porque les convenía, no nada más porque somos mejores. Igual a mí con el Papa Francisco empecé a sospechar
sobre la humanidad, ¿no? Porque cuando fue elegido Papa, yo fui el único kirchnerista que se alegró, y todos los kirchneristas me puteaban, porque decía que era un colaborador de la dictadura, y todas esas cosas que siempre hay que estudiar, y que siempre hay que tenerlo en cuenta, y que siempre hay que mirar con el pasado de la gente con misericordia también. Pero después de 12 años del Papa, los kirchneristas me putean porque no, soy menos papista que ellos, ¿no? Y eso es impactante, porque los antikirchneristas que creían que el Papa iba a ser el gran derrocador de la tirana prófuga, ahora son antipapistas y creen que el Papa es el demonio y el comunista, con lo cual ahí la falta de parámetros funcionó desde hace mucho tiempo. Yo solamente quiero, para que no nos vayamos muy tristes, muy bajoneados por toda esta cosa, esta caterva de tres humoristas tirando mala onda, quiero decirles que el libro termina con un poema de Thomas Eliot, que es La tierra baldía, que es un poema que describe el desierto espiritual del mundo de principios del siglo, de mediados del siglo, pero que al mismo tiempo da 3 consejos para recuperar la tierra baldía que era el planeta. Y a mí me resultaron muy convocantes para esta Argentina que de alguna manera tenemos que reconstruir, de este Estado-Nación que tenemos que reconstruir. Los 3 consejos que da Eliot son, el primero es dar, desprendernos, ¿no? El segundo es escuchar, ser empáticos, y el tercero es renunciar, controlar nuestras pasiones. A mí me parece que sería interesante que nuestros dirigentes, nuestros intelectuales, nuestros periodistas, nuestros militantes, nuestros compañeros y compañeras, y también los de ellos, lean a Eliot, ¿no? Porque me parece que esto de dar, escuchar y renunciar puede darnos una clave para reconstituir todo aquello que querramos reconstituir, y que para mí lo primero que tenemos que reconstruir es nuestra propia humanidad. Muchísimas gracias a todos.